Gracias, Ruth. Antes de que nada quería agradecer a la Asociación Psicoanalítica Argentina por habernos posibilitado este espacio durante este año. Esta es nuestra última actividad. Fueron algunos temas bastante sensibles en lo social y que tienen que ver muchas veces con lo que se juega en las ideologías y los fanatismos. Pero bueno, no quería dejar de agradecer al equipo que nos acompaña desde el inicio de esta gestión: Gabriela Hirsch, Gustavo Dupuy, Jaco Gutman, María Inés Irribarren, Ruth Jakowski, Leopoldo Galac, Marta Nowick, bueno, también a Silvia Costa, Florencia Coaglerini, Eduardo Sende, Cecilia Moise, me estoy olvidando de alguna gente más, Romina Alves, que nos acompañaron. Son candidatos también que se integraron, y creo que este comentario viene bien como introducción porque hemos convivido pudiendo superar algunas diferencias, pero además hemos podido convivir todo este año manteniendo las diferencias entre algunas posturas de los integrantes de la Comisión de Psicoanálisis y Sociedad, cosa que a veces es muy difícil. Para llevarnos bien no tenemos que anular las diferencias, pero sí hacerlas dialogar. Y bueno, el metaobjetivo de la actividad de este año siempre fue jugar con las palabras como si solo fuesen palabras, sabiendo que en determinado encuadre, el nuestro, el psicoanalítico, jugar con las palabras no matan, pero sí sabemos, y de esto van a hablar tendido hoy, que a veces las palabras sí provocan acciones y provocan muerte. Utilizar las palabras en una institución psicoanalítica, por el contrario, puede ayudar a que las palabras que se emiten fuera de nuestros ámbitos sean en pro de la vida, en pro de la pulsión de vida. Así que bueno, con estas pocas palabras le devuelvo el micrófono a Ruth. Gracias. Bueno, elegimos dejar para el final este tema, después del tema de la semana pasada acerca del malestar en la política y de otros temas que hemos trabajado durante el año, donde pensamos que el psicoanálisis tiene algo que decir, tiene mucho que decir. Hemos asistido en los últimos tiempos a hechos de extrema violencia, cuyos autores se escudan y justifican como hechos de justicia en defensa de alguna idea o de alguna posición. El fanatismo es un hecho humano, un desborde. ¿Dónde está el sujeto en estos hechos? Muchas veces se pierde entre las masas, a veces actúa solitario, pero sostenido por alguna ideología que le da coraje. Podemos pensar en la masa virtual hoy en día. Buscando material sobre el tema, encontré un trabajo de un psicoanalista de Barcelona, Rogelí Armengol Millans, que refería al fanatismo como una perversión del narcisismo. Define al narcisista como una persona soberbia, desmesuradamente egoísta y ególatra, que se cree elegido y no admite el cambio personal. El cambio lo tiene que hacer el otro es el equivocado. Se aprovechan del otro sin sentir que tienen que dar algo a cambio. No escuchan, no respetan la alteridad. Considera entonces, este psicoanalista, que el fanatismo sería la perversión del narcisismo, un narcisismo devenido activo y furioso. El fanático es egoísta, rígido, partidario de los absolutos, enemigo de los matices, omnisciente, prepotente, paranoico. Como el perverso no puede aceptar una ley, tampoco pueden tener consideración por el otro, no sienten culpa. O, como dice la doctora Mirta Goldstein, nuestra vicepresidenta, el fanático no comete atrocidades fuera de una ley, por el contrario, lo hace invocando una ley indudable. Se erige en la expresión de la renuncia a la duda, a la incertidumbre, a la tolerancia. Sobre todo se posiciona renunciando al síntoma, a la inhibición y a la angustia. El fanático entonces se ampara en la certeza como ley que intenta universalizar. No está en contra de la ley como el delincuente.
Muy por el contrario, sostiene su ley como inmortal e infinita. Me parecieron interesantes estas posturas que nos definen a tantos fanáticos, desde los que alientan algún equipo de fútbol hasta los defensores de alguna idea política o religiosa. Por ejemplo, la semana pasada, el fanático terrorista que atropelló a los ciclistas en Estados Unidos decía que hubiera seguido atropellando gente si no hubiera sido por el microescolar con el que chocó. Nada de culpa, nada de arrepentimiento, orgullo y desborde. Un vengador. Bueno, sobre estos temas tenemos dos excelentes trabajos, uno del exterior de Canadá, del doctor David Benaim, llamado Fanatismo, y el otro local de nuestro colega, el doctor Ezequiel Jaroslaski, llamado La ideología, una perspectiva psicoanalítica. Luego comentará ambos trabajos el doctor Gustavo Jarast y después abriremos la intervención al público presente y por chat. Bueno, damos inicio, invitamos al doctor Benaim a comenzar su exposición. Muchas gracias. Antes de comenzar quisiera agradecer al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad por haberme invitado a tomar la palabra y haber aceptado la sugerencia de Ezequiel para que me invitara. Muchas gracias. Es curioso observar el contraste entre la denuncia del fanatismo y los pocos estudios consagrados a este fenómeno social e individual. Tanto las ciencias humanas como el psicoanálisis se han preocupado muy poco de comprender cuáles causas determinan que un sujeto se transforme en un ser fanático. Si me limito al psicoanálisis, el PEP-Web indica solo 5 resultados, 4 de los cuales son reseñas de libros. 2 de esas reseñas tienen como objeto el mismo libro. El quinto es un artículo sobre juegos y fanatismo en el deporte que el autor compara al fanatismo religioso. El estudio más serio y más rico desde un punto de vista teórico y clínico es sin duda alguna el de Darío Sor y María Rosa Zenet, que enfocan el fanatismo desde una perspectiva bioniana. Partiremos pues de las definiciones que nos ofrecen algunos diccionarios para luego ver en qué momento de la Edad Moderna toma arraigo la noción de fanatismo y viene a formar parte del vocabulario común de los grandes pensadores. Luego elaboraremos una reflexión psicoanalítica del fanatismo que ilustraremos con el fenómeno que sacude e inquieta a Occidente, el islamismo. La Real Academia Española define el fanatismo como apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. El Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, por su parte, lo define como comportamiento, estado de espíritu de una persona o de un grupo de personas que manifiestan por una doctrina o por una causa un apego apasionado, un celo indignado que conduce a la intolerancia y a menudo a la violencia. Finalmente, los diccionarios ingleses que consultamos definen al fanático más bien que al fanatismo. El Merriam-Webster nos dice marcado por un entusiasmo excesivo y una devoción a menudo acrítica intensa. En el cuadro que se desprende de estas definiciones hay un doble registro en el cual se manifiesta el fanatismo. Por una parte, el pensamiento, un pensamiento acrítico en torno a ideas, creencias, doctrina o causa, y por el otro, el comportamiento, un comportamiento violento. El uno como el otro se caracterizan por la desmedida, el exceso de entusiasmo, el apasionamiento que conducen a la intolerancia y a la violencia. Generalmente el fanatismo se expresa más a menudo
en los campos religioso y político. La raíz del término viene del latín fanum, que significa santuario, templo. Está íntimamente ligado a la religión. El fanático sería el guardián del templo. De allí que luego venga a significar aquel que con un celo excesivo va a transformarse en defensor de la religión. Sin embargo, si prestamos atención al uso lingüístico del término, nos damos cuenta que existen diferentes tipos de fanatismo. La historia del fanatismo en la Edad Moderna comienza con los filósofos de la Ilustración y los enciclopedistas. Voltaire es uno de los primeros filósofos de la Ilustración en denunciar con vehemencia al fanático en el artículo Fanatismo de su diccionario filosófico. Escribe: el que tiene éxtasis, visiones, que toma sus sueños por realidades y sus imaginaciones por profecías, es un entusiasta. Aquel que sostiene su locura por el asesinato es un fanático y propone al profeta Mahoma como prototipo. El otro fanatismo que solo mencionan, el fanatismo patriótico, político, les inspira simpatía. Sin embargo, el Tercer Reich desmentirá ese optimismo. Los totalitarismos del siglo XX podrían ser estudiados como fenómenos de naturaleza lingüística. La lengua es un elemento de la cultura al que se atacaron de forma deliberada. Intentaron forjar una nueva lengua, el Newspeak, tal como la designa Orwell. En su obra LTI, la langue du Troisième Reich, LTI, la lengua del Tercer Reich, obra pionera sobre el lenguaje totalitario, que constituye una referencia ineludible para todos los estudiosos que reflexionan sobre la lengua del Tercer Reich, Viktor Klemperer muestra cómo los nazis infectaron la lengua, introdujeron elementos tóxicos que terminaron por envenenarla. Es lo que nos muestra en el 9º capítulo de su libro a propósito de los vocablos fanático y fanatismo, que siguen una progresión continua a merced de una inversión que valoriza una noción antes considerada como peyorativa. El término adquiere entonces un sentido oficial plenamente laudatorio. Significa, según Klemperer, una sobrepuja en relación con los conceptos de temeridad, de dedicación, de entrega y de obstinación, o más precisamente, una enunciación global que mezcla gloriosamente todas esas virtudes. Toda connotación, mismo la más discreta, ha desaparecido del uso corriente que la LTI hace de esa palabra. Se habla de combatiente fanático, de elogio fanático, de profesión de fe fanática, de la fe fanática en la perenidad del Reich hitleriano. Este uso político del término nos lleva a preguntarnos qué desplazamientos en el sentido freudiano de la palabra pueden existir entre religión y política, o en qué sentido cierta concepción de la política hereda de la religión. De estos dos momentos históricos, la Ilustración y el nazismo, podemos retener el vínculo del fanático con el pensamiento, así como el afecto predominante que lo acompaña, la pasión, el entusiasmo, la devoción. El problema que afecta al fanático yace en el pensamiento. Siguiendo la distinción que hace Didier Anzieux en su libro Le penser, du moi peu au moi pensant, el pensar del yo piel al yo pensante, entre el pensar y los pensamientos, distinción inspirada de Bion, hablaremos de una doble problemática del fanático:
la que afecta los contenidos, sus pensamientos, y aquella que afecta el continente, su capacidad de pensar o trabajo de pensamiento. Por ejemplo, el pensar consciente somete a los pensamientos que se presentan a la mente a una doble prueba de realidad y de coherencia. Es un trabajo cuyo resultado permite establecer cuáles pensamientos pueden considerarse válidos y cuáles no resisten esa doble prueba. Ese trabajo implica la duda y el espíritu crítico, características que parecen ausentes de la mente del fanático. Dudar es interrogar, poner a prueba, suspender el juicio. Esto constituye una amenaza para el fanático. La duda es su enemigo. El sujeto necesita certezas, vive de ellas y éstas se confunden con su identidad. A lo largo de su existencia y de las modificaciones que en ellas se producen, procede a ciertos reajustes. Es importante hacer constar que el sujeto se inserta siempre en un conjunto que le precede y que sus certezas preexisten a su aparición en el mundo. Otra forma de decir que lo colectivo preexiste a lo individual. Al principio de la vida, las certezas provienen de la familia. El sujeto las recibe de sus padres, que le inscriben en una tradición y las más de las veces en una religión. Parafraseando a Pierrat-Oulagné, diremos que el sujeto se apropia esos enunciados catequizándolos. El derrumbe de esas certezas en la adolescencia, su puesta en cuestión, llevarán al sujeto a catequizar un trabajo de pensamiento con el fin de forjar nuevos enunciados que, aunque inspirados de los antiguos o de otros, tienen como característica que los considere como su obra. Se presentará como el autor de estos enunciados. Su grado de certeza tiene que ser equivalente al de su niñez, porque son el sostén de su identidad. Sin embargo, tiene que aceptar que no son definitivos y que sufrirán cambios con los acontecimientos de la vida y con sus diferentes edades, de modo que algunos tendrán caducidad y serán reemplazados por otros, lo que no significa un cambio en el sentimiento de continuidad identitaria. Otros constituirán lo que Oulagné llama puntos de certeza, que deben escapar a la prueba de la duda. Si estos puntos de referencia, escribe Oulagné, ya no son seguros o no están garantizados como intangibles, asistimos a una invasión catastrófica de la duda y entramos en el campo conflictivo que marca la psicosis. El futuro fanático quiere cristalizar todas sus certezas, convirtiéndolas en dogma incuestionable. En vez de buscar afundarlas, se aferra a ellas desesperadamente. Podríamos decir que está encerrado en un dilema entre el saber y la certeza. Renuncia al primero, no solo porque no le ofrece ninguna certeza definitiva, sino porque es búsqueda continua. El único fundamento que las certezas parecen tener para el fanático sería afectivo. Provocan su entusiasmo, su devoción. Adhiere a ellas, las catequiza sin elaborarlas, sin un verdadero trabajo de pensamiento, lo que le lleva a idolatrarlas. Es un ser idólatra que venera sus certezas y las transforma en absolutos, en falsos absolutos que muestran la naturaleza idólatra del hombre. Esa entrega a esas certezas y a esos absolutos nos permite enfocar al fanático como un ser en estado de alienación, alienación entendida en la versión original y profunda que Pierrat-Oulagné nos ofrece en su libro Los destinos del placer. Constituye un componente esencial del fanatismo. Es importante resaltar que Oulagné presenta la alienación como estado y la comprende desde una perspectiva propiamente psicoanalítica,
centrada en su meta y en los deseos que buscan a satisfacerse. Además, se trata de un fenómeno grupal y colectivo, al igual que el fanatismo. La alienación representa la consecuencia de una violencia secundaria ejercida por un otro. Es un proceso que concierne el pensamiento del sujeto. Es necesario precisar que por violencia secundaria, Olagnier entiende una violencia que se abre camino, como lo escribe ella, apoyándose en su predecesora, la violencia primaria, de la que representa un exceso, por lo general perjudicial y nunca necesario para el funcionamiento del yo. Por otra parte, Olagnier diferencia dos tipos fundamentales de conflictos: el conflicto entre el yo y sus ideales, que corresponde a la neurosis, y el conflicto entre el identificante y el identificado, que corresponde a la psicosis. La alienación se presenta como una solución, entre comillas, que permite al sujeto escapar de la psicosis a condición de tender hacia un estado de quietud donde todo conflicto queda abolido. Olagnier define el estado de alienación como un destino del yo, le je y no le moi, y de la actividad de pensamiento, cuya meta es tender hacia un estado aconflictivo, de abolir todas las causas de conflicto entre el identificante y el identificado, pero también entre el yo y sus ideales. Lo que retenemos, entre otras cosas, de esta definición es que se trata de un modo de funcionamiento del yo posible en todo ser humano bajo ciertas condiciones, pero también de un destino de la actividad de pensamiento, problemática por la cual hemos caracterizado al fanático. ¿Qué entiende Olagnier por actividad de pensamiento? Es una actividad propia del yo que consiste en representarse y representar lo existente, incluyendo los sentimientos, bajo la forma de construcciones idéicas. El yo une entonces imagen de cosa con imagen de palabra, catequizando esta última. En la medida en que esta actividad de pensamiento es fuente de conflicto y por ende de sufrimiento, el fanático busca cómo abolirla. Para ello necesita apuntalarse en un grupo al que adhiere y donde no tiene necesidad de pensar, comparte ideales y creencias con los demás y una cosmovisión que tiene respuesta a todas las preguntas que podría hacerse. ¿Cómo se produce el estado de alienación? Se estructura alrededor del encuentro de dos sujetos. El primero, la fuerza alienante, constituye el soporte del deseo de alienar. El segundo, el sujeto alienado, es portador de un deseo de autoalienación, así como de una idealización masiva de la fuerza alienante. El sujeto alienado va a identificarse a esa fuerza y a su función, retomando el deseo de alienar, pero esta vez como militante de la causa, cuya verdad la fuerza alienante tiene el poder de garantizar y demostrar. Olagnier añade algo muy importante, y diría yo, esencial. En un número elevado de casos, la fuerza alienante instrumentará su acción por medio de un texto, teoría científica o teoría religiosa, cuyo autor es otro sujeto que a menudo ha muerto. Pensemos en Moisés, Jesús, Mohammed. Aquí se establece la relación entre fanatismo e ideología. El texto religioso o científico tiene en este contexto una función cognitiva: justificar, legitimar la acción correspondiente y, en el caso del terrorista, el acto de matar, de asesinar. Y funciones prácticas: movilizar a los individuos que las llevarán a cabo.
¿De qué modo esta versión de la alienación permite comprender el movimiento islamista y su fanatismo? Mi reflexión sobre el mundo islámico y sobre el movimiento terrorista denominado islamismo pasa por la obra de Fethi Benslama, psicoanalista y profesor de psicopatología en la Universidad París 7. En 2016 publica un libro, Un furieux désir de sacrifice, un furioso deseo de sacrificio, donde después de denunciar la ausencia del punto de vista psicoanalítico en los estudios sobre el terrorismo, inscribe ese punto de vista junto al de otras ciencias humanas como la historia y la sociología que han trabajado el tema. Benslama propone una hipótesis sobre la historia contemporánea de los árabes. Se ha producido una fractura histórica axial. La estructura del sujeto tradicional del Islam se ha hecho pedazos. Ha habido un desmantelamiento. Su descomposición ha producido subjetividades agónicas y antagónicas. Benslama habla de destacamentos subjetivos que luchan los unos contra los otros. El resultado es la guerra de las subjetividades, que podemos considerar como el diagnóstico de toda una época de la civilización contemporánea del Islam. Esta hipótesis constituye el telón de fondo que permite plantear la subida del islamismo y el problema del terrorismo islamista. Nos vamos a centrar en dos nociones que están en el corazón del islamismo y que permiten ilustrar y comprender el fanatismo islamista, la radicalización y el supermusulmán. Pero previamente quisiera ofrecer una definición del islamismo, haciendo destacar que el obstáculo principal que encontramos cuando lo intentamos es cómo deslindar el Islam del islamismo sin excluir que el islamismo es producto del Islam. El islamismo, escribe Benslama, es la creación por los musulmanes a partir del Islam de una utopía antipolítica frente a Occidente, cuyo proyecto consiste en subordinar lo político a lo religioso hasta el punto de hacerlo desaparecer. Tres ejemplos de ello: 1979, la Revolución Islámica iraní, que funda la primera teocracia en el mundo islámico; 1996, la fundación del Emirato Islámico en Afganistán; y 2014, la proclamación del Estado Islámico o Daesh. ¿Qué es la radicalización? Benslama propone enfocar la radicalización no como amenaza, como lo hacen las ciencias sociales que le dan un valor semiológico, sino como síntoma, lo que permite introducir el punto de vista psicoanalítico. ¿De qué es el síntoma? De un deseo de arraigo de aquellos que no tienen ya raíces o que se viven como tales. Los jóvenes pacientes musulmanes que iban a su consulta y que adoptaban un discurso y un modo de ser ultraislamista vivían en la urgencia de arraigarse en el cielo, a falta de poder hacerlo en la tierra. Describe las dos fases que atraviesan. La primera se asemeja a lo que Francis Page llama depresión de inferioridad. La segunda, que viene después del encuentro con la religión, los transforma por completo. Se sienten elevados y esa elevación les da un suelo donde arraigarse. Esta es una primera condición. La segunda la ilustra a partir del modelo de la transición adolescente, que aparece al sujeto como una ruptura que amenaza su continuidad existencial, que se torna súbitamente en un enorme agujero hasta tal punto que corre el riesgo de hundirse en él. Se trata de una amenaza de sinsentido que sumerge al sujeto en un estado de desamparo, de desvalimiento. Es allí donde la oferta islamista entra en juego
y tiende a ejercer una seducción narcisista sobre estos jóvenes, prometiéndoles exaltación y virilización, así como una hiperfeminización para las mujeres que quieren diferenciarse de sus madres. La oferta yihadista es oferta de una prótesis de proyecto identificatorio en el que el sujeto se aliena, las fallas son colmadas, una capa las cubre, de ello resulta una seducción, una sedación de la angustia, un sentimiento de liberación, impulsos omnipotentes, se transforma en otro, escoge otro nombre, adopta comportamientos idénticos a los de los miembros del grupo. El sujeto cede ante el autómata, el sacrificio de la singularidad le despoja de sus síntomas. La radicalización es una tentativa de sobrevivir a un estado de urgencia psíquica. La segunda noción, el supermusulmán, es una noción que Ben Slama forja en la intersección de lo clínico con lo social. Asevera que se trata de un diagnóstico sobre la vida psíquica de los musulmanes imbuidos de islamismo, perseguidos por la culpabilidad y el sacrificio. Es una posición subjetiva en la que un musulmán busca subir la apuesta sobre el musulmán que es, representándose un musulmán más musulmán aún. Se trata de un sujeto que tiene una conducta compulsiva, llena de reproches y que es víctima de un ejército de predicadores telemediáticos que le acosan y le acusan a lo largo del día de los peores crímenes morales. Le cubren de oprobio amenazándole de ser leña para el infierno. Su imperativo categórico es vuelve, porque el bien ya ha tenido lugar. Se trata pues de reencontrarlo y de ese modo apresurar el fin del mundo. El supermusulmán es el candidato perfecto para la yihad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el perfecto español de David Benaim, doctor en filosofía, que nació en Marruecos, vive en Canadá, habiendo pasado por Francia, donde hizo parte de su formación filosófica. Damos lugar al doctor Ezequiel Jaroslaski para su exposición. Bueno, ante todo quiero saludar a mi amigo, a David Benaim, con el cual nos conocemos de hace muchos años, pero no personalmente, sino a través de internet, porque juntos trabajamos en el comité de redacción de la revista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja, luego fuimos los dos directores de la misma, y desde hace muchos años tenemos una conversación todos los domingos de 1 hora donde intercambiamos distintas. Antes era sobre la decisión de la revista y ahora sobre cuestiones que nos interesan psicoanalíticamente a ambos. Además me permite introducir en ciertos pensamientos del campo francés que muchas veces acá desconocemos. Bueno, eso por un lado con respecto a David. Y con respecto a mi trabajo, quiero decir que dado los tiempos de aceleración, acorte y emergencia, lo he reducido a 15 minutos tal cual me lo han pedido. Es un poquito una protesta, porque a veces conviene tener más tiempo para discutir temas tan complejos, ¿no? Pero eso es una propuesta institucional, no a esta cuestión. La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza, bueno, la ideología, una perspectiva psicoanalítica es el título, ¿no? La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Fue creado por Destutt de Tracy en 1796. El discurso sobre la ideología se forma a fin del siglo XVIII, en el momento en el cual un nuevo orden social, político y económico y cultural se construye sobre los fundamentos de la crisis del orden antiguo. Ciencia de las ideas, la ideología es el estudio de las asociaciones y las combinaciones de las imágenes que forman los sistemas conceptuales. A partir de la Revolución Francesa
de la redistribución social y la industrialización se generan ideas, ideales y valores en los cuales se vuelven perceptibles los antagonismos. La ideología se organiza en discurso y emblema que son necesarios para la construcción de la identidad colectiva, el sentimiento de pertenencia y la representación del mundo. Pero también es el lugar de la ilusión, la disociación de la realidad y del discurso y la acción. Se vuelve el arma de una acción violenta. Desde el comienzo de las ciencias sociales, la ideología ha tomado el estatus de un pensamiento falso y perjudicial que pretende decir objetivamente la verdad. Para Marx y Engels es el aparato ideológico propio de la ideología burguesa. La noción de ideología en Freud. La única referencia explícita aparece en la tercera de las nuevas conferencias sobre el psicoanálisis. Escribe lo siguiente: las concepciones llamadas materialistas pecan por subestimar este factor. Lo despachan señalando que las ideologías de los hombres, ahí introduce el término ideología, no son más que un resultado y una superestructura de sus relaciones económicas actuales. Eso es verdad, pero muy probablemente no sea toda la verdad. La humanidad nunca vive por completo en el presente. En las ideologías del super-yo perviven el pasado, la tradición de la raza y el pueblo, que solo poco a poco ceden a los influjos del presente, a los nuevos cambios. Podríamos decir que hay una concepción freudiana de la ideología que se desarrolla en el porvenir de una ilusión, en el malestar en la cultura y fundamentalmente en la conferencia 35 de una concepción del universo. Freud tiene como objetivo establecer que el psicoanálisis no es una concepción del mundo, sino una concepción científica. La ideología forma parte para él de las construcciones ideales. Para Freud, una concepción del universo, Weltanschauung, es una construcción intelectual que resuelve unitariamente sobre la base de una hipótesis superior todos los problemas de nuestro ser y en la cual, por tanto, no queda abierta interrogación ninguna y encuentra su lugar determinado todo lo que requiere nuestro interés. El pretender una explicación de la totalidad del mundo según un único principio se opone a las marchas y a los resultados de la ciencia racional. Está abierta a lo imprevisto, parcial y dedicada a la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, la concepción religiosa del mundo aparece en el sistema freudiano como una ideología ejemplar que moviliza los poderes de la ilusión. Para Freud, las formaciones ideológicas están al servicio de las resistencias al análisis. Willy Baranger, tuve que recortar, tiene muy lindos aportes, considera que hay que tomar en cuenta la ideología de un paciente como un material pasible de ser analizado. Este argumento se fundamenta, según Baranger, que al no tener el psicoanálisis como meta la curación de los síntomas neuróticos aislados, sino, para Baranger, la modificación de los seres humanos en su totalidad, se vuelven importantes analizar sus ideologías y sus formaciones caracterológicas. René Caes, quiero aclarar que publicó un libro sobre ideologías en la década del 80, entre líneas, plantea, entre líneas, que no disponemos de una concepción general que confiera a la ideología un estatus preciso en el cuerpo de los enunciados teóricos del psicoanálisis. El motivo es que existe una insuficiente diferenciación, según Caes, entre líneas, entre la ideología como un discurso específico del conjunto social o de un grupo determinado y las funciones psíquicas sostenidas por ese discurso y la posición ideológica de un sujeto considerado en su singularidad. Considera, por lo tanto, que existe un interés tanto clínico, ético, teórico y epistemológico para interesarse en las formaciones ideológicas y, por lo tanto, construir el concepto de ideología del psicoanálisis a partir de sus desarrollos propios que incluyen fundamentalmente la hipótesis
del inconsciente. Entre líneas quiero aclarar que esto me parece importante. Cualquier término que se importa dentro de psicoanálisis tiene que ser metabolizado con los pilares fundamentales de los conceptos inconscientes, pulsión, etc. Uno de los obstáculos para construir la ideología desde el punto de vista psicoanalítico en su espacio propio no es el origen extra psicoanalítico del concepto, sino la significación que adquirió en las prácticas sociales, pues la sociología y el marxismo han generado sobre esta noción una dimensión negativa y peyorativa. Superar este obstáculo consiste en separar la noción de ideología de las significaciones y valores que son la marca de su origen. René Caes se pregunta, ¿qué operaciones de transformación y mediaciones conceptuales deben efectuarse para poner en una perspectiva recíproca una formación colectiva, la ideología como lo fue el mito, en relación a la formación del inconsciente y sus procesos psíquicos? Segunda pregunta, se pregunta, ¿cuáles son los aspectos positivos de la ideología que colaboran en la estructuración del psiquismo desde un punto de vista psicoanalítico? Para ello es necesario considerar que la ideología y el mito, al ser formaciones colectivas, cumplen una función organizadora de la estructuración de la psique individual. En ese sentido, es importante el aporte de Piero Lanier acerca de la tarea que juegan la ideología y el mito en la construcción psíquica del niño a partir de los enunciados del grupo familiar y del conjunto social. Al introducir el concepto de contrato narcisista, que se establece entre el infans, la madre y el grupo familiar, remarca la función organizadora del mito, discurso sagrado, y de la ideología, discurso profano. Estos dos discursos son el enunciado del conjunto de las voces presentes sobre la realidad del mundo, indican la razón del ser del grupo familiar, su origen y sus modelos. Caes plantea que hay tres rasgos característicos de la posición ideológica del sujeto. La posición ideológica de un sujeto se constituye en su triple finalidad de naturaleza narcisista, a la idea, al ideal y al ídolo. Fidelidad a la idea, ideología, el sistema de ideales abstractos por el cual cada sujeto expresa su concepción de universo y que le proporciona un principio explicativo unificador universal, es una formación de su deseo de saber, según Piero Lanier. Esta formación se organiza en su relación con la fidelidad a la omnipotencia de la idea. Es una defensa frente a la pérdida del objeto, dando una representación causal coherente ante lo azaroso, lo inexplicable o a lo desconocido de la pérdida. También es un dominio activo por medio de la manipulación de las ideas ante lo que pasivamente sufrió y padeció. La ideología es similar a las teorías sexuales infantiles y desciende de ellas. Puede aparentar en algunos momentos la forma de un delirio, generando una representación a las investiduras de odio contra el conocimiento, la experiencia y el pensar. Fidelidad al ideal, ideología. La posición ideológica se constituye en la fidelidad del sujeto a las formaciones del ideal. La ideología sostiene la búsqueda de las palabras de certeza, la adhesión a la fe o a una idea. También es una defensa contra la persecución. Fidelidad al ídolo, fetiche, ideología. También la ideología puede tomar el valor de fetiche para ciertos sujetos, o sea, una construcción defensiva contra la fantasía de castración y la percepción de la diferencia de los sexos. Desde ese punto de vista, como formación del ídolo, la ideología es una ideología. Tres posiciones de la mentalidad grupal a partir de su experiencia con el trabajo con los grupos. Inconscientemente los grupos se organizan según tres posiciones mentales principales que corresponden a sendas visiones del mundo. La posición ideológica, la posición utópica y la posición mitopoética. Estas posiciones se forman y estabilizan en ciertos momentos de la organización mental del grupo o de un grupo.
configuran un sistema de explicación del mundo, del origen, el final y las finalidades de ese grupo. El grupo, en un momento ideológico, está bajo el dominio de la omnipotencia de la idea, la supremacía del ideal y la tiranía del ídolo. Está regulado por un pacto narcisista rígido que no tolera la menor transformación. Contiene verdades y certezas absolutas. No admite ninguna alteridad y genera prohibiciones del pensamiento. Subyacen en él angustias primitivas de aniquilación y fantasías grandoicas. Asimismo se defiende contra los momentos caóticos que suceden en los grupos. Cuando esta posición se estabiliza y coagula, nos vamos a encontrar con los grupos sectarios, religiosos, pseudocientíficos, políticos, burocratizados, etcétera, etcétera. Y también ocurre en los grupos familiares que funcionan de una manera similar. La posición mitopoética es una mentalidad de grupo que se sostiene en la actividad de representación de su origen. Por lo tanto, posibilita la historización del grupo y el encuentro soportable con la incertidumbre que tiene toda actividad de trabajo psíquico. Se genera, a posterior de una crisis, un deterioro o una pérdida del sentido del grupo. Fabrica un nuevo sentido a partir del pensar la crisis acaecida previamente en el grupo. Es una especie de fábrica abierta a la producción de sentido, de pensamiento. Tolera distintas versiones del mito. La posición utópica se elabora de una manera distinta a la posición ideológica. Imagina un no lugar de la catástrofe. Está relacionado con la utopía de Tomás Moro, por ejemplo. Imagina un no lugar de la catástrofe que es también un lugar de lo posible. Oscila entre el juego y la locura razonadora, entre un espacio potencial para el pensamiento y la razón delirante. Por lo tanto, puede transformarse en una posición ideológica cuando lo posible se vuelve tiránico e imperativo, o en una posición mitopoética cuando el mantener un espacio de ensoñación sostiene un proyecto en devenir, posibilitando el trabajo del pensar. Estas tres posiciones son, según René Caes, son creaciones colectivas que configuran el trasfondo metapsíquico de nuestra vida psíquica y por lo tanto la condicionan, favoreciendo el proceso de subjetivación o por lo contrario, proceso de subjetivación, de abolición del pensamiento. La posición ideológica en el psicoanálisis individual. La ruptura de una creencia y adhesión ideológica en estos pacientes los confronta a una angustia catastrófica o un temor a un colapso que puede expresarse en graves síntomas somáticos. Sin embargo, en una travesía psicoanalítica pueden llegar a abandonar su sistema o posición ideológica. En un tratamiento psicoanalítico, el psicoanalista debe enfrentarse también a su propia posición contratransferencial ideológica y además de la posición ideológica de un paciente, desplegada por el paciente como una construcción resistencial contra las interpretaciones del analista. Todo esto dificulta la marcha del proceso analítico. Actualmente yo trato a un paciente que es testigo de Jehová. Mis propias convicciones ideológicas acerca de mi aversión a los pensamientos sectarios y religiosos, tanto como mi identificación con mi formación médica y la coincidencia e identificación con Freud en sus cuestionamientos a las representaciones religiosas e ideológicas, fueron al principio del tratamiento un obstáculo contratransferencial mío, una posición psicoanalítica ideológica, para poder establecer una alianza terapéutica o un contrato narcisista con el paciente para comprenderlo. En un momento del tratamiento disentí con él acerca de la prohibición de las transfusiones de sangre que su interpretación estricta de la Biblia le exigía, lo cual hería las convicciones religiosas de mi paciente. El paciente utiliza su religión, testigo de Jehová, estableciendo con ella una posición ideológica que tiene para él una finalidad defensiva. Él no lo sabe. Consultó por su temor de excitarse sexualmente al jugar con su hijo varón de 4 años de edad. Es de consignar que su padre, también testigo de Jehová, tuvo intentos de abuso sexual con una hermana de la madre de mi paciente, lo cual motivó, entre otros motivos,
la separación de sus padres. El repensar y reflexionar acerca de mi propia posición ideológica antisectaria me ha permitido tolerar y comprender la ansiedad del paciente en afirmarse en su religión. También me ayudó al conocimiento que me brindó de estudiar y pensar psicoanalíticamente las ideologías y las religiones. Claro, pero no renuncio a en algún momento que se puede establecer en el proceso la ideología testigo de Jehová dentro del tratamiento. Bueno, nada más. Muchas gracias, doctor Jaroslavsky. Vamos a escuchar los comentarios del doctor Gustavo Jarás. Bueno, muchas gracias y muy agradecido al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad por invitarme a comentar estas ricas exposiciones. Los autores presentan dos trabajos muy bien documentados sobre temas especialmente sensibles en estos días que nos toca vivir. Y a partir de sus referencias realizan aportes personales en base a los cuales intentaré tomar algunos puntos para iniciar un debate. Con respecto al fanatismo, ya desde el comienzo nos encontramos en la presentación del doctor Benaim con la idea de exceso, de desmesura, por una parte, por la otra, especialmente con la de religión, aunque no solamente desde ya. Se refiere el autor al pensamiento en el fanático, a sus certezas, a la depuración de connotaciones. ¿Podemos seguir hablando de pensamiento o este estado de alienación y omnipotencia patológica ya hablaría de otra condición? Habría que utilizar otro término. En estas estructuras desubjetivadas, en las que la posición sujeto la tiene un ideal, o una persona que sostiene ese ideal, el vínculo parece ser de identificación primaria, total, de tipo simbiótico, con los ideales sostenidos por esa fuerza alienante encarnada. Es la estructura de la afirmación primordial en términos de Freud, en la que el menor apartamiento implica la expulsión, la desestimación del mecanismo psicótico. No diferente a los cuadros que cotidianamente atendemos en nuestros consultorios. Entonces se trata de estructuras totalitarias, incuestionables, en las que está en juego el ser del sujeto. Ya ese ser es más importante que la vida biológica. Magda Goebbels asesina a sus 6 hijos para evitarles el sufrimiento de tener que vivir en un mundo que no sea nacionalsocialista. Eso es fanatismo, ¿no? En versiones menos repudiadas es la justificación de las guerras o de otras conductas más aceptadas socialmente, pero que no contemplan los distintos mecanismos de marginación y exclusión. En Psicología de las Masas, Freud nos dice que el juicio de realidad se encuentra alojado en el ideal del yo, idea que corrige 2 años más tarde. Pero en realidad el concepto es correcto para este tipo de estructuras. Lo que el ideal dictamina decidirá sobre el destino a veces de millones de personas, de modo inapelable, his master voice. Y en lo cotidiano, nuevamente, ocurre con tantas familias que observamos a diario, la voz del amo. Los desarrollos de Benz Lama son muy fecundos. Lo único es que no sé si acordaría es con que el psicoanálisis no se ha ocupado del tema. Al menos
no me queda claro, o sea, lo que quiero decir es que creo que nos brinda muchas herramientas para pensar, aunque no haya hablado explícitamente Freud, ¿no? de fanatismo. Y aunque la bibliografía no habla mucho del tema. Como nos explica el doctor Benaim, en las urgencias terroristas, en la ausencia de tanto proyecto existencial y rupturas identitarias, la promesa de cielo como arraigo, la muerte y tantos reconocimientos son un gran nutriente, una gran fantasía de alojamiento para estas almas destruidas. Son una gran raíz, un gran arraigo. No estamos tan lejos de las patologías tanáticas adictivas, aunque sus consecuencias no sean tan letales. O sea, la necesidad y la búsqueda inapelable de arraigo. Dos cuestiones con respecto al fanatismo. Entonces, una, la necesidad de supervivencia psíquica aún en la muerte. Y otra, la cuestión de la sexualidad, ya que esta ha sido el eje histórico de los peores desbordes de las religiones, así como de su misma fundación. Y ha pasado desde ya, no solo con la diferencia sexual, con la mujer, con lo femenino, en los tiempos originales y que sigue pasando. O sea, creo que es uno de los grandes interrogantes que tenemos que seguir encarando y que, bueno, y que ya con la presencia de nuestros dos panelistas para el simposio manual, el doctor Raskowski y el doctor Lutenberg, les dejo plantear la inquietud también, ¿no? Bueno. Con respecto a la exposición del doctor Jaroslavsky, y excusándome con el poco tiempo, con respecto a la ideología, nos entrega un sólido escrito, mucho más extenso que el que leyó, que en honor al tiempo me ocuparé solo de algunos interrogantes, particularmente en lo que se refiere a la ideología en nuestra práctica clínica. Así como él logra sostener una posición psicoanalítica que le permite ayudar a un paciente con las características sectarias, como las que describe, a reflexionar y continuar su análisis, precisamente son los pacientes más graves quienes muchas veces necesitan que coincidamos con cosmovisiones de distinto tipo, pues para ellos en esa visión está sostenida su autoestima, su ser. Y es todo un desafío entonces sostener una posición analítica que no contradiga ni sea complaciente con la ideología del paciente, ni que a su vez mantenga una falsa neutralidad que es imposible, particularmente con estos pacientes con quienes el lenguaje de la sesión transcurre por el aguiren, por la actuación, por el enactment. Le pregunto al doctor Jaroslavsky cómo piensa esta encrucijada clínica en la que estamos expuestos, sobre todo con estos pacientes, digamos, graves, en los cuales uno debe coincidir, digamos, con ciertas posiciones, ¿no? Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jarás. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si el doctor Jaroslavsky quiere contestar ahora o abrimos. Sí, con respecto a David, también habría que darle lugar después a él también. Ah, bueno. No se puedo contestar y seguimos con respecto a la pregunta de Gustavo, ¿no? Dale. La ideología en nuestra práctica clínica. Yo creo que lo primero es nosotros trabajar nuestras posiciones ideológicas fundamentalmente en el árbol freudiano. A mí me resultó muy difícil entender cómo un psicoanalista puede ser un súper católico, perdóname que sea quizás revulsivo,
también me resulta difícil entender cómo un psicoanalista puede ser un super judío, hablando de los super musulmanes y los super... Me resulta muy difícil porque Freud es absolutamente claro en su cuestionamiento de las religiones y las posiciones ideológicas y la defensa de la ciencia como eje fundamental. Ahora, creo que es importante que los psicoanalistas repensemos, y además repensemos, dicho sea de paso, en los lugares pseudocientíficos dentro del psicoanálisis que se plantean también lugares ideológicos. O sea, tenemos que discutir la ideología dentro del campo de nuestra disciplina y psicoanalizar las ideologías que circulan en los grupos psicoanalíticos también. Pero volviendo a porque creo que todos estos interrogantes tienen que ver con la práctica clínica. En la medida que nuestra cabeza esté de alguna manera obliterada por posiciones ideológicas no conscientes y no elaboradas, y de alguna manera a veces compartidas por los grupos ideológicos dentro del campo psicoanalítico, podemos tener problemas en comprender a un paciente. La otra cuestión que quiero comentar ante tu pregunta, Gustavo, es las encrucijadas. Primero, que no son pacientes tan graves, no necesariamente tienen que ser psicóticos. Son pacientes, mi paciente testigo de Jehová es una persona que si no tocamos el reducto testigo de Jehová se comporta muy bien, está integrado, etcétera, etcétera. Yo voy a poner dos contrastes. Con este paciente testigo de Jehová que mencioné, no renuncio en alguna manera a poder trabajar la posición ideológica una vez que hemos ganado y estamos ganando un espacio de confianza y una relación transferencial. Tuve otro paciente, un hombre de unos casi 75-80 años, muy católico. Él estaba con la afina a Schoenstatt, que es uno de los desarrollos religiosos muy interesantes, porque el fundador fue un cura que estuvo en un campo de concentración y luego trató de difundir. Inclusive la iglesia no le permitía trabajar en Europa, le permitió trabajar en Latinoamérica. Bueno, este hombre tenía convicciones religiosas que yo admiraba, porque tenía una noción de la bondad. Era un abogado importante, de la bondad y del cuidado de las personas que me resultaba maravilloso. Por la edad y no me pareció importante en ese momento cuestionar su ideología religiosa. Más bien trataba de sostener, porque él juntaba con su esposa distintos elementos, ropa, etcétera, y se enviaba personalmente con encomiendas que él pagaba a un lugar en Jujuy y otro del norte del argentino para ayudar. Tenía una vocación de ayuda que era admirable. Bueno, esto me parece que sería una posición como analista de no tocar ciertas cosas en la medida que no tiene ningún sentido. En el otro paciente sí es una persona joven que merece abrirse porque su posición y el testigo de Jehová lo aísla del mundo y la posibilidad de estudiar, etc. Por lo tanto, hay que ver. Lo que sí me parece importante es trabajar dentro del campo psicoanalítico como analista y dentro del grupo de analistas nuestras propias posiciones ideológicas y las posiciones ideológicas de los grupos psicoanalíticos. Eso me parece mucho más importante, porque nosotros somos el vector del trabajo analítico, y si no tenemos un pensamiento crítico, científico y abierto y creativo, y que no se centre únicamente en Freud, sino estudiar todo el psicoanálisis, que tiene grandes y hermosos desarrollos, pero me considero absolutamente freudiano, me parece que reducirse a compartimentos es algo que a mí me horroriza, pero que pasa, y eso merece un debate. Muy bien, muchas gracias. Gustavo Dupuy. Bueno, en principio maravillado por la eficacia de la filmación y tenerlo a David ahí presente como si estuviera con nosotros. Esto gracias a Guillermo por el trabajo constante y a Juan Pineta, que también ha colaborado todo el tiempo en este tipo de cosas. Magnífico, ya que es despedida de esta comisión, de este departamento, el trabajo que se hizo durante todo el año. No leí el trabajo de Benaim, pero quedé muy encantado con lo que escuché. El trabajo de Ezequiel me parece que amerita un espacio para discusión y para ampliarlo como trabajo en sí,
porque contiene todo un trabajo sobre ideología que nosotros necesitamos trabajar. En esto, ser fanático, el juego deja de ser juego. Ya no es más juego. Te mato, te mato. Cuando discuten nuestras ideas, no discuten nuestras ideas, porque nuestras ideas son parte de la columna vertebral de nuestro ser en el fanatismo. Entonces, nos insultan a nosotros. Esto podemos ejercerlo, podemos verlo nosotros mismos, cuando critican a la APA desde otra institución espuria del psicoanálisis, cuando no lo es, ni lo somos nosotros, o más o menos todos. Simone de Beauvoir y Stefan Zweig, en dos lugares que no puedo contarles cuáles son porque no los recuerdo, dicen que la ideología está absolutamente emparentada con la neurosis. O sea, que está planteando que la ideología es una suerte de radiografía de algo que nos pasa. No es un pensamiento intelectual de elección ni nada. Es elección, pero todo lo que elegimos también está contaminado de nosotros y nuestra conflictiva. Respecto de los fanatismos, hay grupos, aquellos con los que nosotros no tenemos contacto, que son los que manejan o intentan manejar desde distintos sitios la conflictiva a nivel internacional, que estimulan la formación de fanatismos en minorías para justificar luego la represión. Si nosotros analizamos, y no quiero meterme con lo que pasó en nuestro país, pero también eso ha ocurrido en nuestro país. Hay grupos que estaban ávidos, esperando que se produzcan desencadenamientos fanáticos con acciones directas para poder justificar la represión. Creo que nada más, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Kamran. Muchas gracias a las dos muy buenas exposiciones. Tengo una pregunta sobre dos términos que se me ocurrieron a raíz de sus exposiciones. Un término era el supermusulmán y otro implícito tal vez en la exposición de Ezequiel es el ideólogo. Me pregunto cómo una ideología del terrorismo se forma en un grupo. Porque una cosa es el fanatismo en el nivel clínico que podemos ver en los pacientes, otra cosa es un sistema totalitario que empieza a fundamentar una ideología habitualmente basada en una idea bastante paranoica. Le doy un ejemplo. En Irán, hace 5 o 6 años, se fundó un instituto por el líder revolucionario de Irán que se llama el Instituto de Paradigmología Religiosa. Paradigmología. O sea, hay gente allí que va a buscar, o sea, es una idea bastante paranoico, digo, de armar un pensamiento ideológico, de encontrar paradigmas que están contra o a favor de cierta ideología. Y esto hasta tiene su efecto en la educación y tiene efectos largoplazos. O sea, esto que uno podría ver del efecto terrorista del fanatismo actual es una cosa, y otra cosa que qué efecto esto tiene en la generación. Y sobre el supermusulmán quisiera decir tal vez otro término
que hay que tener en cuenta es el tema del mártir en Islam. Porque no es lo mismo el mártir como en Occidente se entiende, y la figura del mártir es una figura, y me pregunto y les pregunto hasta qué punto, es una figura tan idealizada que genera muchos conflictos en confrontación generacional en la familia, hasta podría ser superior al padre o al hermano. Gracias. Muchas gracias, doctor Luttenberg. Bueno, la verdad es que cada intervención de ustedes, partiendo de la interesantísima posición del doctor Naim, después de Ezequiel, después de Gustavo, y recién lo que acaba de decir el compañero, es como que estoy siguiendo un derrotero en espiral dialéctica. Es como que la idea del fanatismo se me va resignificando permanentemente en función de un primer contacto muy intenso que tuve respecto a la teoría del fanatismo con Darío Sor. Hemos discutido bastante, antes de que publique el libro de fanatismo, todas las ideas de Darío vinculadas a lo que él insistía muchísimo, que la mente del fanático piensa con unidades mentales distintas que llama elemento gamma. Las unidades de las cuales parte el pensador fanático son otras las que el resto. Ahora, en realidad, cuando estaba escuchando a lo que yo me quería referir, mientras estaba escuchando, me acordé del problema del fanatismo en la música y en los compositores. Y pensé en lo que pasó con Beethoven, que escribió la tercera sinfonía que la llamó Napoleón, y cuando Napoleón se consagró como emperador, la llamó la heroica. Y lo que le pasó a Verdi, que se transformó en el poeta de la fuerza revolucionaria, con su va pensiero, etc. Ahora, esto lo pensé cuando estaba acá. Yo quería traer un problema específico de la clínica psicoanalítica y el fanatismo. Les cuento que hace 30 años un paciente me consultó por esclerosis múltiple enviada por el neurólogo. Dijo que el neurólogo le dijo que su problema era también psicológico. Me dijo en ese momento que estaba ante un pecado mortal porque él había tenido relaciones sexuales sin casarse. Era de una familia religiosa, muy religiosa, digamos, contestataria inclusive del Concilio Vaticano II. Ante la urgencia, y que en ese momento no había un antídoto para curar la esclerosis múltiple, le dije que en principio estaba muy equivocado, y yo considero que el único pecado mortal para la Iglesia Católica es haber conocido la santidad de Cristo y negarla. Por lo cual le pedí una interconsulta con un sacerdote para que le ordene la falsedad de que estaba ante un pecado mortal. Porque el neurólogo que me lo envió me dijo que esta persona en cualquier momento puede volver a tener una crisis y había estado medio ciego. Una nueva crisis de esclerosis múltiple lo podía dejar ciego. Por lo cual había una urgencia a resolver a su pensamiento fanático, que yo no podía resolver. Entonces le indiqué una interconsulta con un sacerdote conciliar para que revise su idea fanática y que yo no la podía hacer. Les cuento que fue muy productivo y pude entrar a ser psicoanalista habiendo respetado el fanatismo y entendiendo que esa idea fanática era falsa. Yo tenía la urgencia de que no venga una nueva esclerosis múltiple porque no había, hace 30 años no había con qué curarla. Quería comentar esto. ¿Sí? Muchas gracias. Volvemos a la mesa. Invitamos al doctor Benaim, al doctor Jaroslaski o al doctor Karas si quieren hacer algún comentario. Doctor Benaim. Bueno, el comentario que yo haría es sobre la cuestión del super musulmán.
La cuestión del supermusulmán es el término que utiliza Fethi Ben Slama para caracterizar justamente esos musulmanes que no se sienten suficientemente musulmanes y necesitan, diría yo, multiplicar sus gestos, sus actos, sus oraciones y toda su actitud para sentirse verdaderamente satisfechos, sí. Pueden sentirse satisfechos con la práctica de su religión. Lo que más se manifiesta en ese momento es un sentimiento de falta, como si algo no pudiese justamente ocurrir para ellos, y multiplican en ese momento sus gestos. Pero el término es el término que utiliza Fethi Ben Slama. La segunda cosa que quisiera decir es en torno al hecho que el psicoanálisis, creo que es Gustavo quien dijo que hablaba de la cuestión de que no hay trabajos o estudios sobre la cuestión sobre esta cuestión del terrorismo desde el punto de vista psicoanalítico. En realidad es el punto de vista que da el mismo Fethi Ben Slama, y es un punto de vista quizás un poco parisino, porque es seguro que en París son sobre todo las corrientes cognitivistas y behavioristas, conductistas, las que se interesan por esta cuestión y descartan un poco el psicoanálisis. Y el libro que él publicó sobre Un furieux désir de sacrifice, un furioso deseo de sacrificio, era un intento de implantar el punto de vista psicoanalítico en toda esta cuestión frente a la insuficiencia de los puntos de vista de las otras ciencias humanas. Por el momento es lo que puedo añadir. Muchas gracias. Doctor Jarofla. Sí, bueno, hay varios comentarios. Con respecto a Dupuy, algo que charlamos justamente hace unos días con David, es la cuestión del juego. Bueno, es muy importante, tomando Winnicott, que justamente en los ideologías y sectarismos no hay juego, es todo rituales y obsesivos como en la religión, y eso es importante considerarlo, ¿no? Diría que el espacio de juego es un espacio creativo, y ahí todo lo que nos aportó Winnicott para entender la diferencia entre ser fanático y no, poder jugar con las ideas. La otra cuestión es con respecto a lo que plantea Camran. Bueno, una pregunta que vos me hacías, ¿cómo una ideología del terrorismo se forma en un grupo? Diría, ¿cómo una ideología se forma en un grupo? Las investigaciones de Caed lo trabajaron mucho en la década de 60, fundamentalmente con un grupo que se le escapó de las manos, en la época que desconocían los aspectos inconscientes de los grupos. No voy a dar cuenta de cómo se armaban los grupos de formación, porque a ellos les interesaba estudiar cómo se generaba un grupo. Por eso reunían a gente que no se conocía entre sí y se quedaban en silencio, y se armaba la creación de un grupo en status nascendi. Y ahí observaron justamente que había momentos ideológicos, la búsqueda de una idea o de un líder, momentos utópicos y momentos creativos, parecido a lo que plantea Bion como grupo de trabajo, grupo de supuesto básico. Esto es universal para todos los grupos humanos. La teoría de Caes es un componente universal como teoría general de los vínculos y de agrupamientos humanos. Vos mencionás un instituto de paradigmología religiosa. Bueno, a mí no me asombra, porque las culturas, las sociedades fabrican aberraciones constantemente. Y el hecho de que una intuición sea intuición no significa que sea positiva. Tenemos intuiciones de distinto tipo, la Escuela San Basilio hace mucho, los Testigos de Jehová. Tenemos una serie de instituciones
que se crean y se seguirán creando, que son ideológicas y sectarias. Lo que sí te puedo hacer recordar, que tiene que ver con el contexto sociocultural del Irán, y con todo el teocratismo religioso del Islam, y que David Ben-Haim lo mencionó como uno de los momentos de crisis del Islam dentro del espacio islámico. Yo creo que mi punto de vista, la consecuencia de la occidentalización del mundo provoca estos grandes hecatombes en el Islam, y eso me parece importante. ¿Cómo? Y violencia, como reacción a los pensamientos de la Revolución Francesa y de las libertades individuales, etcétera, etcétera. Eso para tener un debate más importante en ese sentido. Pero lo que yo quería decir, que este grupo que estudiaron ellos, hay un grupo que se desvió y Caer hizo la crónica, dirían, si lo coordinaba, el libro se llama Crónica de Grupo, y muestra un grupo que se le escapó de las manos y hizo un desarrollo ideológico. Ahí lo explican cómo cualquier grupo, en la medida que sea factible por condiciones que se puede transformar en una secta, se puede transformar en un momento ideológico, o puede coagular, como yo dije hace un rato, en una secta. Y los grupos psicoanalíticos se pueden ser sectarios, cualquier tipo de grupalidad puede generar esto. Creo que un defecto de nuestra formación es no entender la dinámica inconsciente que se da en los grupos. Y nosotros sufrimos los efectos sin darnos cuenta, como psicoanalistas, cómo se generan esas alianzas y pactos narcisistas en los grupos que van a generar los grupos sectorios. Blecher nos ilustró mucho acerca de la depositación de las ansiedades, de los aspectos licocáricos, simbióticos, sincréticos en las instituciones. Y esto puede explicar también, y por supuesto son una fábrica de sectarios, el instituto paradigmático como la Escuela San Basilio o ciertos lugares, o las sectas psicoanalíticas, que las hay, fabrican gente que piensa alrededor de una sola idea, ideología que se da. Bueno, la otra, tiempos, porque quería contestarle a Lutemberg. Bueno, me parece muy interesante el paciente que vos trajiste, pero me parece que justamente plantea la necesidad del psicoanalista de no abroquelarse en el dispositivo psicoanalítico individual, sino estar insertado en el contexto sociocultural. Vos, al tomar en cuenta, de la manera como yo tomé en cuenta la edad de mi paciente religioso, con una bondad terrible, buenísima, buscaste la ayuda, aunque yo no convocaría a un sacerdote, buscaría la ayuda de un sacerdote para ayudar a un paciente. Yo creo que esa actitud abierta es importante frente a prejuicios que podemos tener los psicoanalistas, de salir del espacio y buscar ayuda, o hacer como Roussillon, que atiende pacientes caminando, pacientes con déficit de estructura, los atiende caminando, o esa flexibilidad de encuadre que también nos enseñó Didier Ancier. Bueno, recorto porque creo que hay lugar para los demás. Les pido por favor que sean breves en las preguntas. Hay 5 personas anotadas para preguntar y tenemos poco tiempo. Doctor Gutman, Jaco Gutman. Bueno, voy a ser breve al doctor Ben-Haim. No tengo certeza, sino dudas. Se me ocurrió si el término, ya que hablaste de super musulmán, si tenía algo que ver con el término musulmán que se aplicaba en los campos de concentración, a aquellos internos o aquellos que estaban ya desahuciados. ¿Hay alguna relación entre esos dos términos o es mera casualidad? No, no hay ninguna relación. El término supermusulmán aquí significa un musulmán más musulmán que los musulmanes, pero no tiene ninguna relación con el que se utilizaba en los campos de concentración. Incluso se puede uno preguntar por qué lo utilizaban en los campos de concentración. Quizás porque veían al musulmán como alguien sometido a la idea de destino y sin ninguna posibilidad de luchar contra ese destino que se le imponía. Es lo que puedo aclarar en esto. Primo Levi lo describe como aquellos que estaban justamente desahuciados y
que los otros, digamos, prisioneros, ya lo daban justamente como desahuciados y, como tú dices, sumisos y entregados a ese destino fatal. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sarita Arbícer, por favor. Bueno, me sumo a las felicitaciones por tan brillantes exposiciones y por el comentario también de Gustavo, que fue muy atinado en relación a que nos hizo apertura, ¿no? Así como las aportaciones de los que me precedieron. Yo pienso que el material clínico nos convoca, por eso fue muy interesante que hayas traído un material, Ezequiel, tan interesante, y lo preocupante que es nuestra actitud, porque vos dijiste que las ideologías del paciente se presentan siempre como resistencias en el proceso psicoanalítico, pero las ideologías del analista también son resistencias dentro del proceso, y en este caso, en que el paciente formaba parte de una comunidad, creo que meterse en su posición religiosa podría haber sido catastrófico, ¿no? Podría haber sido catastrófico porque no... él hubiera sentido que el analista le exigía que dejara a su grupo de pertenencia, y eso él no lo podía hacer. Él venía por una situación puntual, su temor al abuso a su hijo, y creo que había que enfocarse en eso, precisamente. Y pienso que esto nos pasa, más allá del caso de una cosa que no es tan habitual, que un testigo de Jehová venga a análisis. Tenemos en análisis gente de otras religiones, como el católico que trajo Lutemberg, y que creo que la actitud que tuvo nuestro colega fue un enactment, ¿no? Fue algo que, un enactment positivo, ¿no es cierto? Un enactment que permitió después entrar en un proceso analítico, porque hubo una inducción por parte del paciente en que él necesitaba algo muy especial y lo hizo actuar al analista de esa manera. Y continuamente tenemos pacientes de religión judía, de religión católica, por ejemplo. Muchas veces yo tengo que asistir a pacientes que practican la circuncisión a sus hijos, ¿no? En una época los psicoanalistas han escrito muchos trabajos acerca de el significado de la circuncisión, pero en general mucha gente de la colectividad judía se siente exigida a hacerlo. Yo pienso que es una práctica espantosa, pero lo pienso yo, y no lo hago yo con mis hijos, pero no puedo... ¿Por la qué? ¿Por la ablación? Ni que hablar, que eso, bueno, en nuestro país eso no existe, pero sí existe. No dialoguen, por favor, sí, así pasamos a las preguntas. Quiero decir que continuamente estamos en este tipo de circunstancias. Yo creo que por eso el tema que nos trajo el departamento es muy importante, porque es algo que está presente en nuestro trabajo psicoanalítico, y en qué medida podemos intervenir y en qué medida no podemos intervenir realmente como psicoanalistas, ¿no? Hay situaciones que van más allá es decir, podemos seguir adelante con nuestro trabajo. En muchos casos, cuando somos tan fanáticos con nuestras ideologías, se pierde la posibilidad de trabajar con el paciente. Muchas gracias. Dos preguntas más. Hilda Katz y el doctor Raskowski, después volvemos a la mesa porque tenemos que cerrar. Disculpen los que no Perdón, trato de ser muy breve. Los felicito realmente a Psicoanálisis Sociedad por terminar el año con este tema que realmente da para mucho. Muchas gracias al doctor Benaim
Vengo trabajando este tema hace muchos años, no lo voy a molestar en ese sentido, pero con respecto a lo que veníamos viendo, yo considero al fanatismo como la presencia de una ausencia embanderada por la certeza. Y el trabajo justamente es a tratar de acercarnos a esa ausencia embanderada por la certeza. Por lo menos así se llama en mi capítulo en un libro que está publicado en Roma. Pero no quiero hacer propaganda de eso, sino felicitar y sobre todo tener en cuenta, me hacen acordar las palabras de Joy McDougall. Joy McDougall, en una comunicación personal, me dijo que ella jamás se mete con la religión de un paciente, que de ninguna manera se atreve a cuestionar la religión de un paciente, así como lo hizo Lutemberg, que respetó la religión de su paciente, porque nosotros no abarcamos todo. No abarcamos todo lo que hace a un paciente. Somos un granito de arena, digamos, en todo lo que tiene que ver con la cultura, la sociedad, los mitos, y de pronto, bueno, sí, el mundo interno. Por eso, en ese sentido, en el caso del fanatismo, en el caso de la religión, que no tiene que ser siempre fanática, tenemos que tener en cuenta lo transgeneracional. Cuando llega al extremo del fanatismo, sabemos que es un veneno que se inocula generación tras generación, de manera imperceptible, y que de alguna manera se transforma en un yuyo y una maleza que hay que estar atacándola permanentemente. Pero pensemos que es muy importante respetar tanto la ideología como la religión de un paciente y acercarse en la medida de lo posible, porque si no los fanáticos somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raskowski. Bueno, también me encantaron las exposiciones y me parece que es un tema central para nuestra ciencia y para nuestras asociaciones. Creo que el malestar en la cultura, el creciente malestar en la cultura, está muy ligado a que reflexionemos sobre las religiones, que como decía Freud, Lourdes convocará siempre más que el psicoanálisis. Y creo que eso habla de la impotencia que tenemos, de las limitaciones que tenemos o del primitivismo del ser humano. El 90% del mundo es religioso, solo un 9% trata de tener una comprensión lógica y científica. Hace solamente 2 siglos que se inicia la era cartesiana con el pienso, luego existo o luego soy. Previamente a eso, lo único que se permitía era el credo, como sucede actualmente en el mundo maometano. Cualquier pensamiento diferente es condenado, castigado. La noción de sacrificio en nuestra cultura también es extraordinariamente importante. No solamente la amputación sexual, de hecho hay 150 millones de mujeres que sufren la ablación del clítoris, el sometimiento de la mujer, el castigo, el masoquismo, hacen que vivamos en un mundo de la exclusión, el aniquilamiento del diferente, y que dudemos mucho de la posibilidad de que la cultura evolucione mucho más allá. También al decir que hace 2 siglos que se nos permite pensar, nos hace reflexionar como que estamos recién comenzando, pareciera, pero que tengamos que derivar nuestros pacientes religiosos porque sus religiones son incuestionables, es también un indicador de, bueno, las limitaciones que tenemos nosotros como terapeutas o como científicos. Me parece que las instituciones deberían dedicarse más a la problemática de la cultura, en el cual el tema religioso es esencial, que a la psicopatología individual, que a veces ocupa demasiado espacio. Gracias. Muchas gracias. El doctor Pineta el licenciado Pineta quiere decir algo y volvemos a la mesa para contestar. Bueno, esta mesa surgió por el Lazo Social, una consulta de pasillo con Ezequiel Jaroslaski, y ahí surgió esta
esta mesa que estaba pensada, no tenía los nombres, pero estaba pensando en el papel de los psicoanalistas como constructores de lazo social, ¿no? Yo vengo insistiendo, o me parece una buena definición, que el logro de las 3 diferencias, sexual, anatómica y generacional, es como uno de los objetivos del psicoanálisis, es algo personal. En este sentido estaba pensando también que se habló mucho hoy del Islam, pero en Occidente debemos estar haciendo algo mal, ¿no? En relación al deshacimiento de lo que es la transmisión transgeneracional en el sentido de lazos primarios, ¿no? Identificaciones primarias, etcétera, ¿no? Porque de algún modo surgen estos lobos solitarios que toman un emblema y lo llevan hacia la muerte, ¿no? Hacia la muerte de la que nunca se pudieron despegar, porque no hubo nunca separación. Esa separación que implica la inauguración de lo simbólico. Yo quiero leer una pregunta que nos hace, para ir terminando, Konstantin Mitrokin por ClickMeeting. Hola, quería preguntar sobre el aspecto de connotación social positiva que tiene un fanático, que se puede describir desde lo cotidiano como a un devoto, un apasionado, una persona dedicada a la causa, punto, en contraposición con una persona con razonamiento crítico que es mal visto. ¿Y cómo podría ser abordado? Bueno, yo cierro por acá y no sé si alguno de los 3 quiere dar la palabra final. Sí, primero hay comentarios a Sarita Arbice que quería comentar. Con respecto a lo que vos planteás, Sarita, con respecto a lo que vos planteás, creo que en la medida que nosotros tenemos una visión no únicamente dedicada, decía Andrés, a la psicopatología individual, sino una visión mucho más abarcativa, con conocimiento de psicoanálisis de familia y de grupos, podemos tener una actitud como la que tomó Jaime con respecto a su paciente. Pero lo que te puedo decir con respecto al testigo de Jehová, yo no voy a atacar directamente a la religión, hay otra forma de atacarlo mucho más eficaz. Este paciente es un paciente aislado, en la medida que va todo fin de semana a las reuniones de testigos de Jehová. Yo lo que estoy incentivando es que salga y que salga al mundo. Entonces busco que se apuntale, tomo un término de CAES, el apuntamiento grupal de psiquismo, en otros grupos de pertenencia. Porque ahí va a encontrar la diversidad. O sea, si yo tengo una concepción del psiquismo como multiapuntalado, le abro el juego y le digo, incentivo que él estudie, que se conecte con otros lados. De esa manera, catetizo una actividad, como catetizó Jaime, de ir hacia un sacerdote, ir hacia el lugar universitario, estudiar, y de ahí va a salir voy a poder, digamos, socavar esa ideología fanática religiosa. Yo creo que sí, ahí diciendo con voz hilda, creo que hay que meterse con la ideología del paciente, pero con bases y fundamentos como te acabo de explicar. Yo considero, lo digo por mi formación, yo soy ateo agnóstico, y no creo que entiendo lo que dice Pierre Lanier con las palabras de certeza. Eso es fundamental. Pero no significa que no podemos atacar los desbordes sectarios, tanto en Testigos de Jehová, San Basilio, religión católica, y de todo, y la judía, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que tener una posición clara al respecto. No es atacar al paciente, sino horadar a través de la apertura hacia otras, digamos, apuntalamientos psíquicos. Y ahí sí tenemos mucho para cortar y para trabajar. Bueno, coincido totalmente con Andrés, con la reflexión de cultura, creo que, no lo veo Andrés, pero creo que implica un debate con respecto a la cultura muy importante. Solo quiero decir que CAES ha trabajado a partir del malestar en la cultura, en un libro muy bueno, que se llama Le Mal-être, el mal del ser, las cuestiones que han pasado con la hipermodernidad. No lo llama posmodernidad, sino hipermodernidad en la década del 90 para adelante. Y eso tiene que ver con lo que me comentaba Pineta, sobre los pacientes estos aislados. Yo no creo que sean pacientes aislados, creo que la patología actual no es la patología neurótica, sino la patología de los estados límites. Y la patología de los estados límites son estados de vacío, desvalimiento, que es una gran cantidad de los que nos consultan, y de los cuales Roussillon, Bergeret, Winnicott, etcétera, etcétera, han trabajado mucho.
Son pacientes que buscan el aferramiento de una ideología y que están relacionados con deprivaciones en las familias y en el conjunto social que no lo ha catequizado linealmente adecuadamente. Así que creo que no son aislados, sino son bastante comunes y vamos a encontrar muchos fanáticos si no los combatimos. Pero tenemos que combatirlo con inteligencia y con conocimiento psicoanalítico. Muchas gracias. Doctor Benaim, ¿quiere decir algo para cerrar? No, sí, en complemento a lo que dice Ezequiel, me parece que justamente son pacientes... ¿Podría volver a empezar? No se escuchó, por favor. Dije que sí, ahora sí. En continuación a lo que dice Ezequiel, me parece que justamente son los pacientes que más encontramos en Occidente, porque en Occidente ha habido ¿cómo se llama? Un effondrement, no me viene la palabra en castellano, una caída de la religión, una caída de las creencias, una caída de todo lo que verdaderamente llevaba al ser humano hacia adelante, y es allí donde nos encontramos con ese tipo de problemática, donde las personas están completamente perdidas, no saben qué hacer y se aferran a veces a muchas ideologías. Se ve en el caso de la lucha contra el terrorismo, se ve en Francia, por ejemplo, mucho menos acá en Canadá, pero en Francia se ve mucho, los jóvenes que se han ido justamente a luchar en Siria, a luchar en el Oriente Medio, buscando ideales a los que se aferran, pero que en realidad no les dan absolutamente ninguna satisfacción. Es un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Cierra el doctor Jaras. Bueno, muchas gracias, doctor Benaim. Muchas gracias, doctor Carlos Lasky. Muchas gracias al licenciado Juan Pineta, al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Creo que este es un tema, efectivamente, como decía el doctor Raskowski, que tenemos que continuar, un tema muy serio. Muchas gracias.